Le doy la bienvenida y agradezco a todos por su tiempo, porque sé que hicieron un espacio en sus horarios. Me encanta que estén disfrutando este cafecito conmigo. Quiero mandar un saludo con mucho amor a todas esas personas que nos miran desde California, desde El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, Venezuela, Argentina, tenemos en Brasil, Barbados, y un saludo muy especial a quienes nos miran desde España. A todos, muchas gracias por ese esfuerzo y por el tiempo que se toman. Soy Chef Carol, me gradué como chef profesional en la Escuela de Cocina Maus y Cebes en Argentina. Estudié gastronomía en el INTECAP de Guatemala y ahorita estoy sacando una especialización en repostería saludable en Nuna Wellness Academy en Perú. Adicionalmente tuve formación como quiropráctica y conocimientos en medicina natural también, que estas dos áreas se complementan muy bien con la cocina y con la nutrición. Actualmente tengo el privilegio de trabajar como chef privado, lo que me ha dado la oportunidad de perfeccionar todo mi conocimiento en la cocina, y adicionalmente tengo un canal en YouTube, siempre publico recetas que funcionan. Hoy estamos iniciando esta nueva serie que es un cafecito con Chef Carol. Espero que todos tengan su cafecito, yo tengo acá el mío. Mi objetivo como chef es compartir con ustedes información valiosa para que podamos tener una comprensión más profunda de cómo los alimentos afectan a nuestro cuerpo, que rompamos mitos y siempre estemos actualizados en todas las investigaciones y adelantos que ha tenido el área de salud y de nutrición. Es importante que tengan en cuenta, y lo que le puede funcionar a una persona puede que no le funcione a otra. Por eso quiero enfatizarles que aunque yo tengo estos conocimientos de nutrición, de cocina, de medicina natural, no pretendo que estos talleres sean un área para proporcionar diagnósticos personalizados, sino que aquí estamos para ver qué alimentos nos favorecen más de acuerdo a las posibles afecciones que tengamos y al estilo de vida que manejemos. Es importante que sepamos sobre los nutrientes para que sepamos elegir qué grasas son las saludables y qué grasas no, qué grasas me van a caer mejor y qué grasas no. Los nutrientes se dividen en dos grandes grupos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. En los micronutrientes tenemos vitaminas, minerales y el agua, que aunque no es un nutriente en sí, es indispensable para el funcionamiento del cuerpo. Y en los macronutrientes tenemos a los carbohidratos, a las proteínas y a las grasas. Los carbohidratos son fuente de energía rápida. Las proteínas son como los bloques de construcción en nuestro cuerpo. Y las grasas son una fuente de energía concentrada que nos va a ayudar con vitaminas que son liposolubles, nos van a ayudar con las membranas celulares que están recubiertas de grasa y con el funcionamiento adecuado del cerebro. Entonces esto es lo que nos interesa, las grasas. Tenemos grasas alimentarias, que son las que absorbemos de los alimentos. Entonces consumo un alimento, por ejemplo, voy a consumir una carne muy grasa. No quiere decir que esa grasa de esa carne se va a ir directo a mis arterias. Lo que pasa es que consumimos el alimento, el cuerpo lo desarma y volvemos a crear los ácidos grasos. Quiere decir que volvemos a crear triglicéridos y algunas otras sustancias cuando ya el cuerpo digiere esas grasas. Yo sé que ustedes han oído mucho sobre las grasas trans, las grasas saturadas, las grasas insaturadas. Cuesta bastante uno recordarse cuáles eran las grasas buenas, cuáles eran las que tenía que comer, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar una manera fácil cómo diferenciar estas grasas. Imagínense las grasas como cadenas. Son cadenas y cada bolita es un átomo de hidrógeno. Las grasas saturadas son grasas con bolitas, no tienen entre sí
ningún átomo de carbono. Entonces las grasas saturadas va a ser como esa pulserita que están saturadas, ¿sí? Está saturada de hidrógeno. Las grasas insaturadas, si las separo, me queda entre las bolitas enlaces, ¿sí? Entonces tenemos enlaces de carbono, lo que es más beneficioso para nuestro cuerpo. Y cada enlace puede tener un enlace, que son las monoinsaturadas, mono de uno, o varios enlaces, que son las poliinsaturadas. Las insaturadas son más saludables que las saturadas. En las saturadas tenemos las grasas de origen animal, como carnes grasas, la manteca de cerdo, pollo del pato, mantequilla, queso, lácteos, pero también tenemos grasas de origen vegetal, como el aceite de coco, el aceite de palma y el aceite de cacao, ¿sí? El chocolate es grasa saturada. Las grasas insaturadas tenemos las monoinsaturadas, que son de un enlace. ¿Se recuerdan de la pulserita? Tienen solo un enlace de carbono. Las encontramos en el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, y estas grasas son las más saludables, son las que necesitamos ingerir en mayor cantidad. Las grasas poliinsaturadas quiere decir que tiene más de un enlace entre cada bolita de carbono. Estas grasas son saludables, pero no todas son saludables. Entonces aquí hay que poner mucha atención en esto, porque en las poliinsaturadas tenemos omega 3, omega 6. El omega 3 es el más saludable, es el que nosotros deberíamos de buscar en nuestros alimentos. El omega 6 también es indispensable para nuestra salud. Sin embargo, en cantidades muy altas produce inflamación. Uno de los aceites que más omega 6 contiene es el aceite de maíz y el aceite de soya. Entonces estos aceites sí se pueden consumir, no quiere decir que no se puedan consumir, pero hay que balancear con otras fuentes de omega 3. Tenemos un tercer tipo de grasa, es la grasa trans. Estas son las peores de todas. Es cierto, son grasas de origen vegetal, pero tienen un proceso que las saturan de hidrógeno. ¿Cómo puedo saber si tiene grasas trans algún producto? Y de esto estoy hablando no solo en los aceites, sino en productos comerciales, productos fritos, helados, todos los productos ultraprocesados. Todos estos productos normalmente tienen grasas trans. ¿Por qué? Porque son más baratas en la industria, incrementan la vida útil del alimento, también aporta textura a los alimentos. Sin embargo, son muy dañinas para nuestro cuerpo. En los alimentos que son horneados, que son industriales, también encuentran grasas trans. Otra fuente de grasas trans, las margarinas, son de origen vegetal porque son mezclas de aceite parcialmente hidrogenadas. Esto es muy dañino para la salud. Entonces, es cierto, la mantequilla está dentro de las grasas saturadas, pero es de origen animal, entonces es mucho más saludable que una margarina. Aquí también influye otro factor. Las margarinas son muchísimo más económicas que la mantequilla, pero también son más dañinas. Entonces es más saludable consumir aceite que consumir margarina, pero es más saludable consumir frutos secos y aguacate que consumir aceites, porque al final los aceites siguen siendo aceites, no importa que si es un aceite más saludable que otro, siguen siendo aceites. Ahorita que ya tenemos claro la diferencia entre grasas saturadas, grasas trans y grasas insaturadas, podemos ver que cada una de estas grasas tiene sus propias características. Entonces, nosotros conocemos aceites y grasas. Las grasas son las que están en temperatura ambiente sólidas, como el aceite de coco, la manteca de cerdo, los gorditos de las carnes, etcétera, ¿verdad? Y los aceites son los que en temperatura ambiente se encuentran líquidos.
El punto de humo es muy importante porque nos indica la temperatura máxima a la que la grasa puede ser calentada sin que pierda sus propiedades nutricionales, que no empiece a generar toxinas y que mantenga un buen estado para que los alimentos se puedan cocinar apropiadamente. Como regalo a todos ustedes que están en este taller, les voy a enviar al finalizar el taller un documento donde van a encontrar una tabla con todos los puntos de humo de las grasas más comerciales, ¿verdad? Entonces ahorita solo se los voy a mencionar y más adelante pues ustedes lo van a tener en sus dispositivos. Vamos a empezar con las grasas. La manteca de cacao, esa no se cocina. Esa se utiliza más para realizar chocolates, pero no se cocina porque el punto de humo es de 34 grados centígrados. Es apenas medio tibio y ya no sirve esa grasa. La mantequilla, que si se dan cuenta, la mantequilla se quema bastante rápido. La mantequilla tiene un sabor pronunciado a lácteo. A pesar de ser grasa saludable, se puede incluir dentro de la dieta en porciones balanceadas. Aquí la clave de todo realmente es el balance que vamos a tener con las grasas. Eso sí, no quiero que al salir digan, ay sí, Chef Carol dijo que el aceite de oliva era el más saludable de todos o que la mantequilla la podía incluir y voy a comer todos los días cantidades excesivas de aceite. Porque sí son saludables, pero son saludables dentro de un rango balanceado de nuestra alimentación. Todas las grasas son necesarias, eso sí, son necesarias para nuestra salud. Luego viene la manteca de cerdo, que tiene mala publicidad, es ingrediente para varios platos típicos regionales, al menos aquí en Guatemala. No sé en los demás países cómo manejan esta grasa de cerdo, ¿verdad? Y siempre se dice que hay los frijolitos con manteca de cerdo o hay una tortilla tostada con manteca de cerdo, ¿verdad? Esta grasa de cerdo, a pesar de ser una grasa saturada, tiene contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. No quiere decir de que sea súper saludable, pero tampoco es un veneno como pensaríamos. Freír en grasa de cerdo es más saludable que freír en ciertos tipos de aceites que vamos a encontrar en el mercado y que tienen un refinamiento muy alto. Otra de las grasas importantes aquí, el aceite de coco. Esta grasa también ha tenido una polémica bien grande porque a pesar de que se ha vuelto muy popular, también se dice que no es saludable, ¿verdad? Tenemos esa duda, ¿será o no será saludable? Se dice que no es saludable porque está dentro de las grasas saturadas. Sin embargo, con lo que les decía de la cadenita, hay grasas de cadena corta, media, larga y muy larga. Las grasas que tienen cadena corta normalmente no se encuentran en los alimentos. Esas grasas las produce nuestro cuerpo, específicamente intestino grueso. ¿Cómo las produce? Cuando comemos fibra. Por eso es muy importante el consumo de fibra. Cuando el cuerpo digiere la fibra, empieza la creación de estas grasas saturadas pero de cadena corta. Estas grasas nos dan muchísima energía, también desinflaman el sistema digestivo. Hay grasas de cadena media. Entre las grasas de cadena media está el aceite de coco y el aceite de palma. Sin embargo, el aceite de palma tiene cadenas medias y cadenas largas, entonces no es tan saludable como el aceite de coco, que solo tiene cadenas medias. No sé si alguien ha escuchado o practica la dieta keto, que es una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, pero grasas saludables. Entonces ahí se maneja mucho este concepto, las grasas de cadena media, ¿verdad? El aceite de coco tiene este tipo de grasas, por lo que aporta muchos nutrientes y es muy saludable. Este es el primer mito que quiero que de una vez quede claro. No todas las grasas saturadas son malas para el organismo. Ahora bien, con los aceites, aquí vamos a romper otro mito. El aceite de oliva, pues a lo largo de los años hemos escuchado que es muy saludable, pero comerlo en crudo, que si lo caliento se le pierden todas sus propiedades, entonces no sirve para freír, no sirve para cocinar, especialmente el aceite extra virgen. Esto no es completamente así, porque sí podemos cocinar con este aceite. Hay tres tipos: extra virgen, el aceite de oliva normal, y hay un tercer tipo
que es aceite de orujo de oliva. Entonces, estos tres tipos los tres son aceites de oliva. Los tres tienen todas sus características y propiedades saludables, son altos en grasas monoinsaturadas de una sola enlace doble, muy beneficiosos para la salud. Incluso estudios recientes han comprobado, si yo cambio mi aceite de cocina normal por aceite de oliva, solo con ese cambio, sin cambiar nada más en mi alimentación, te bajan los triglicéridos 12%. Solo con el cambio de aceite. Mientras más sabor tenga mi aceite de oliva, menos refinado es. Quiere decir que tiene más nutrientes. ¿Qué es eso de los aceites refinados? ¿Por qué menciono tanto lo del refinamiento, doble refinamiento? Los aceites más saludables son prensados en frío. Si ustedes leen las etiquetas de sus envases, ahí van a poder ver qué aceites son prensados en frío. Normalmente el aceite de coco, el aceite de aguacate está prensado en frío. Y algunos aceites de oliva extra virgen también están prensados en frío. Esos son los más saludables porque no han tenido un proceso de calor donde pierdan sus propiedades. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? El amarillito, digamos, el normal, y con el de orujo de oliva. Estos dos aceites son aceites de oliva, pero están refinados. Se refina, es un proceso para eliminar cualquier toxina, cualquier elemento dañino, incluso sabores. Por eso es que los sabores son más suaves de este tipo de aceite. El aceite de orujo de oliva es un aceite bueno, de buena calidad, solo que está hecho no de la oliva completa, sino que de la oliva que queda de hacer el aceite extra virgen. Sin embargo, mantiene sus características y sus propiedades. Entonces, es bueno, sí, como tiene un proceso de refinamiento, su punto de humo es más alto, quiere decir que puedo cocinar a mayor temperatura. Entonces van a decir, ay, Carol está loca porque está diciendo que el aceite de oliva se calienta. Entonces el aceite de oliva extra virgen, para tener todos sus nutrientes, es mejor comerlo en crudo. Se puede calentar porque voy a hacer un huevo revuelto. Sí, puedo calentarlo. Puedo calentarlo porque quiero, como es saludable, entonces quiero hacer papas fritas en este aceite. No, no puedo hacerlo, porque su punto de humo no es tan alto, ¿sí? Se puede calentar, pero no se puede freír con este aceite. Otro de los aceites que está en esta categoría de punto de humo bajo es el aceite de sésamo o de ajonjolí. Este aceite se usa especialmente en la cocina oriental para saborizar los platos, ¿verdad? Y no se fríe solamente con este aceite, sino que se utiliza un aceite neutro y este se utiliza solo como condimento porque también su precio es bastante elevado. Los siguientes aceites con punto de humo medio, el aceite de canola. Hay mucha polémica con el aceite de canola, que si es saludable, que si es lo peor. Pues sí es saludable. En la proporción se balancea respecto a otros aceites como el aceite de maíz, por ejemplo, o el de soya, que son muchísimo más altos en este elemento. ¿Qué grasas podemos encontrar en los alimentos? Aguacates, frutos secos, semillas, mantequillas de frutos secos, coco, huevos, pescados grasos, chocolate, aceitunas, tofu. Todos estos elementos tienen grasas saludables. Siempre recuérdense que es un balance lo que tenemos que hacer en nuestra dieta. Estamos ahora en la sección de preguntas y respuestas. Recibí bastantes preguntas de ustedes, preguntas bien interesantes, y voy a tratar de responder la mayor cantidad posible. Espero que nos dé tiempo de responderlas todas, ¿verdad? ¿Qué grasas son convenientes utilizar en el embarazo? Las grasas que debemos preferir son las monoinsaturadas, ¿sí? Como aceite de oliva, frutos secos, aguacate. Debemos delimitar el consumo de grasas poliinsaturadas a menos que tengan solo el omega 3. Igual las grasas saturadas también consumir en menor cantidad, y definitivamente eliminar de la dieta las grasas trans porque pueden afectar al desarrollo del bebé, igual en la lactancia. ¿Hay técnicas en la cocina para reducir mi cantidad de grasas y aceites? Sí. Puedo elegir cocinar al vapor, hornear en papel de aluminio, hacer marinadas que voy a utilizar menos aceite que haciéndolo directo. Cuando aso a la parrilla también utilizo menos aceite. Son preparaciones donde sí utilizo aceite,
pero no utilizo un exceso de aceite. Cuando salteo también utilizo poco aceite. Saltear es cocinar un alimento a alta temperatura, poco tiempo, con un poco de grasa. ¿Qué puedo hacer para mejorar el sabor de mis comidas al bajar la cantidad de aceite? Porque el aceite y las grasas dan sabor a las comidas. Puedo incluir más hierbas, más especias. También funciona muy bien enfriar mis grasas. Por ejemplo, si voy a usar mantequilla, que esté fría de refri antes de utilizarla, no dejar que se derrita, porque así se va a adherir menos a los alimentos. También recuérdense que el elemento clave es el balance. Y de acuerdo a cada persona, a cada organismo, me va a funcionar una grasa a la otra. ¿Qué aceites son los más saludables para consumir? Los aceites que tengan mayor punto de humo. El aceite que más punto de humo tiene es el aceite de aguacate. No es lo único en lo que yo me voy a basar para elegir mis aceites, porque en la tabla van a ver que los de mayor punto de humo les puse aguacate, algodón y soya. Sin embargo, el aceite de algodón y el aceite de soya no son tan saludables. Entonces, si tengo que dar una lista de los más saludables, sería en primer lugar el aceite de oliva. En segundo lugar, el aceite de girasol, el aceite de canola. Estos dos, recuérdense que tienen grasos omega 3 y omega 6. Y al tener omega 6 son proinflamatorios y siempre hay que preferir los que estén menos refinados. El de cártamo, que aquí en Guatemala es difícil de conseguir, pero sé que las personas que se encuentran en Sudamérica tienen más posibilidades de conseguirlo. Este aceite también es alto en grasos omega 3, ¿verdad? Y siempre hay que revisar que no esté doblemente refinado ni refinado. ¿Qué pasa con las mezclas de aceites? Las mezclas de aceite son buenas siempre y cuando no tengan aditivos. Si voy a usar un aceite que ya venga mezclado, va a compartir las propiedades de cada uno de los aceites que estén en la mezcla. Si yo hago mi propia mezcla, eso sí no es recomendable, porque cuando los aceites mezclados están mezclados en ciertas proporciones que son ideales. Es el aceite de coco, aunque su precio es bastante elevado como para usarlo para freír. El ghee, que es una mantequilla clarificada, lleva un proceso especial que se le ha quitado el agua y todos los lácteos sólidos. Y la manteca de cerdo, impresionantemente la manteca de cerdo es buena para freír también. ¿Qué aceites nos van a aportar menos sabor, que no van a cambiar el sabor de nuestras comidas? Va a ser el aceite de canola, girasol y el de aguacate. El de aguacate también es un aceite neutro. Van a tener en la tabla todo esto del sabor, del punto de humo. ¿Qué aceites debemos usar? Pero en general sería el de oliva, el de girasol y el de canola. ¿Todas las grasas saturadas son dañinas para la salud? No todas son dañinas. Hay grasas de cadena media que son saludables y grasas como la manteca de cerdo también son saturadas, pero que tienen grasas poliinsaturadas también. Otra pregunta es sobre los chocolates. Los chocolates es una grasa saturada, sin embargo, tiene muchos nutrientes y se puede consumir, pero en cantidades balanceadas con nuestra dieta, ¿verdad? No me voy a poner a comer solo chocolate porque entonces sí no es saludable. Una buena fritura profunda no tiene que absorber la grasa. ¿Cómo es eso que si voy a meterme alimento en un montón de grasa no se va a absorber? El secreto de esto es la temperatura. Es importante que la temperatura sea la correcta y que el aceite que esté utilizando tenga un buen punto de humo. ¿Qué hay de las grasas en la artrosis de las rodillas? El omega 3 favorece porque es un aceite desinflamante, entonces podemos consumir pescados grasos, frutos secos, semillas como la de chía, la de linaza. Esto va a ayudar a que haya una desinflamación general en el cuerpo. No quiere decir que vayan a tomar 2 vasos de aceite diarios porque no va a funcionar así. También me hacían preguntas como comidas para desintoxicar el hígado. Vinagre de manzana es muy bueno como para desintoxicar el hígado y el sistema en general.
Una de las preguntas que me pareció muy interesante: ¿por qué si no como tanta grasa siempre salgo alta en triglicéridos? Aquí hay algo bien importante. Seguramente su dieta es baja en grasas y tenga una dieta alta en carbohidratos. Que los carbohidratos son energía rápida, la usamos pronto, pero lo que el cuerpo no usa de inmediato lo convierte en triglicéridos y los almacena en nuestro cuerpo. No me va a servir de nada eliminar por completo todas las grasas si mi dieta es alta en carbohidratos. Esto es muy importante y eso es para todos, ¿verdad? Los carbohidratos tienen que ser consumidos balanceadamente. Podría decir que los principales responsables de problemas de triglicéridos altos. Si tenemos este tipo de patología, revisemos nuestra dieta de carbohidratos más que la dieta de grasas. ¿Cómo sustituyo la leche para poder consumir café con leche? La leche puedo sustituirla perfectamente por cualquier bebida vegetal como leche de soya o bebida de soya, de coco, de almendra. Le va a dar un toque delicioso a su café y puede probar con cualquier sabor para ir viendo cuál le agrada más. Es una buena forma de consumir café con leche. Eso sí, no lo consuma pensando en que está tomando leche de vaca o leche de cabra, porque los sabores son totalmente diferentes al ser fuentes de vegetal. Me preguntan también sobre las yemas de huevo. Hemos oído que aumenta triglicéridos, aumenta el colesterol, que no son saludables, y hay otros anuncios que dicen que sí, especialmente los de los productores de huevos, ¿verdad? Sin embargo, aquí más que el huevo es el tipo de huevo que consumo, porque los huevos que son de gallinas felices, que son libres de jaulas, los orgánicos, esos huevos no impactan en estos valores de triglicéridos y colesterol. No quiere decir tampoco que se puedan comer una docena de huevos diarios. Sin embargo, el impacto es mucho menor, según estudios que se han hecho recientemente, que los huevos normales, porque el alimento de la gallina es de una calidad nutricional mucho más alta. Es cierto, tienen un valor más elevado, pero más barato que estar gastando en medicamentos, ¿verdad? Es como un balance, hay que tener un balance siempre en todo. Les puedo decir que el aceite de algodón era como el boom, se usaba mucho en la industria alimenticia, todavía se utiliza mucho, sin embargo ha sido desplazado por el aceite de palma. Provee características diferentes a los productos ultraprocesados y ambos son aptos para el consumo humano. Sin embargo, el aceite de algodón tiene un compuesto que es muy tóxico, pero ese compuesto se elimina con el refinamiento. Entonces el aceite de palma y el aceite de algodón normalmente los refinan bastante para eliminar tanto el color, los sabores, los olores, porque estos aceites ya refinados aumentan la vida útil de los productos ultraprocesados. Si se dan cuenta, nunca va a ser igual un producto natural, cuánto les va a tardar en el tiempo, a un producto que viene empacado, ¿verdad? Un pan empacado de una marca X va a durar mucho más tiempo que un pan comprado en una panadería de barrio o hecho en casa, incluso, ¿verdad? Entonces, estas son las preguntas que tengo aquí. Si alguien tiene una pregunta adicional, puede abrir su micrófono y con gusto la resolvemos. Siempre he tenido la duda de la manteca de cerdo porque no la consumo y tampoco me gusta. Y a veces he comprado comidas aquí y las he sentido el sabor, que es como mi paladar no está familiarizado con eso. Para mí el concepto que tengo que es mala. No sé, Caro, si estoy, ya usted explicó anteriormente, pero pues yo le prohíbo a toda mi familia cuando puedo que no coman cerdo, porque en nuestro país, yo soy de El Salvador, pero radico en no sé, que esta dañina es lo que nosotros nos han enseñado. Claro que sí. Sí, era como les explicaba antes, ¿verdad? El cerdo ha tenido como bastante mala publicidad. Probablemente antes los controles de calidad no eran muy buenos. Todo esto ha cambiado, incluso con el consumo de la carne de cerdo. Todavía hay dudas si es dañina o si es saludable o no es saludable. Pero con la manteca sí le puedo decir que sí hay estudios que demuestran que a pesar de ser una grasa saturada,
tiene grasas de las buenas y sí es mucho más saludable que muchos aceites vegetales que encontramos en el mercado doblemente refinado. Hay aceites que incluso, no recuerdo la marca, pero vi la etiqueta y tiene resaltado y dice doble refinado, porque su publicidad es que no van a tener elementos dañinos, tiene poco sabor para que no le cambie el sabor a sus comidas, que no tiene grasas trans. Los aceites de por sí no tienen grasas trans porque son líquidos a temperatura ambiente, pero eso de refinado que le hacen, eliminan todas sus propiedades nutricionales. Al final, la grasa de cerdo es más saludable que este tipo de aceites, pero tampoco le voy a decir que es más saludable que un aceite de coco o que un aceite de oliva, ¿verdad? Ahí sí depende de los gustos, paladar de cada quien también, ¿verdad? Porque usted dice que no le gusta el sabor, pero sí, no es tan dañina como uno piensa que es. Gracias. Bueno, un placer. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, es Marta de Mérida. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Marta. Un gusto tenerte por aquí. Con respecto a las grasas saturadas, que no sé si hay nuevos estudios para las grasas saturadas de origen animal que están señalando que no son tan dañinas como se pensaban. En cambio, algunas de origen vegetal, como pudiera ser esta de palma, que a veces yo lo veo en estado líquido y a veces en estado sólido, pudiera ser más dañino. Claro, correcto, Marta, gracias por tu pregunta. Sí, de hecho hay estudios muy recientes, más o menos 2018, donde se ha establecido que las grasas saturadas no son lo que impacta principalmente en los niveles altos de colesterol y triglicéridos. Las grasas saturadas de origen animal y de origen vegetal también. Expliqué anteriormente que, por ejemplo, el aceite de palma es una grasa saturada, como bien dijiste, se encuentra en estado sólido o líquido. Es lo que más utilizan en los productos ultraprocesados. No es muy saludable, pero no es un veneno completo. Sin embargo, sigue siendo mucho más saludable el aceite de coco. Por lo que explicaba lo de las cadenas, el aceite de coco tiene cadenas medias, el aceite de palma, a pesar de que tiene cadenas medias, tiene cadenas largas que no son saludables. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí responde, pero específicamente si comparamos, por ejemplo, el de palma con las grasas animales, así sean saturadas ambas, pareciera que entonces hay nuevos estudios que demuestran que son, digamos, más saludables las de origen animal. Las de origen animal son mucho más saludables que la de palma y que incluso algunos aceites refinados, pero siempre hay que tener en cuenta de dónde viene el animal y cómo se alimenta. Un animal con mucho producto químico, muchas hormonas y todo, igual no va a ser saludable. Pero sí, es cierto, hay estudios recientes que sí demuestran eso y demuestran que no es este tipo de grasas, las saturadas, las que tienen impacto en triglicéridos y colesterol, más bien son los carbohidratos, que en un próximo taller vamos a hablar a profundidad sobre carbohidratos y azúcares. ¿Ok? ¿Alguien más? Chef Carolina. No es una pregunta propiamente que requiera así una respuesta de conocimiento. No he podido revisar el material que nos obsequió por el grupo porque voy a hacerlo con calma. Escuché que había recetas y unas tablas que hablan del punto de humo. No sé si tienes algún material que nos indique con qué frecuencia debemos consumir las distintas grasas que hay, porque tengo entendido que por ejemplo, todo alimento, vamos a decir, grasoso, tiene todos los tipos de grasas, solo que en mayor o menor proporción. Entonces quisiera saber si tienes como algún material que nos guíe para saber cuánto consumir de cada una de estas grasas, cuántas porciones diarias, por ejemplo, más o menos de manera individual, cuántas porciones diarias de cada tipo de grasa, de cada fuente. Esto va a depender también de cada persona, del tipo de alimentación que tenga, del tipo de patología que tenga y de las alergias alimentarias que tenga la persona.
Entonces, más que preocuparme de consumir o no consumir ciertas grasas, tengo que preocuparme de consumir o no los carbohidratos. Si elimino de mi dieta las grasas trans, que son ultraprocesadas, hidrogenadas, y reduzco mi consumo de grasas saturadas, que son las de origen animal, algunas de origen vegetal, y me centro en las grasas monoinsaturadas, siempre prefiriendo omega 3 sobre el omega 6, un balance dentro de la alimentación, ¿verdad? Entonces, como decía, no voy a tomarme 8 aguacates, pero sí me puedo comer un aguacate y lo puedo combinar con un salteado de vegetales, con aceite de oliva, por ejemplo, calculando mi grasa. ¿Cuánto necesito para saltear algo? No más de 2 cucharadas de aceite, ¿sí? Con una cucharadita es suficiente. Y algo que puede ayudarles mucho a medir mi grasa que consumo es medirla, no calcularla al chorro, al ojito, ¿verdad? Sino que medir cuánto voy a usar de esta grasa, 1 cucharada o 2 cucharadas, ¿verdad? Suficiente para saltear varios vegetales o incluso para sellar una carne. ¿Está bien así tu pregunta? ¿Tienes alguna otra duda? No, está bien. Ya, gracias. Okay. Bueno, un gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, chef, tengo una pregunta. Por ejemplo, si voy a cocinar 1 libra de arroz, ¿qué cantidad le podría poner, la menos cantidad a ese arroz? ¿Una cucharadita pequeñita, una sopera, no sé? El arroz es muy especial porque mientras más grasa tiene mi arroz, más rico sale, ¿verdad? Entonces, la menor cantidad con que le va a salir su arroz delicioso, 1 cucharadita o 2 cucharaditas de aceite son suficientes para hacer 1 libra de arroz. Si utiliza aceite de coco, entonces puede echarle un poquito más, ¿verdad? Igual con aceite de oliva. Sí, cómo no, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Buenas noches, chef. Muchísimas gracias. Un saludo cordial desde Mérida, Venezuela. Por lo que le entendí, una mayonesa es una grasa trans porque es hidrogenada. Correcto. Pero si la mayonesa la hacemos casera, con un aceite de oliva de calidad en casa, al licuarla se transforma en una grasa trans. Muchísimas gracias. Ok, bienvenido. Gracias por la pregunta. No se transforma en una grasa trans. Una grasa trans, siempre la característica de estas grasas son parcialmente hidrogenadas, un proceso químico. Si yo hago una mayonesa en casa va a ser mucho más saludable que comprarla de bote o de bolsa, ¿verdad? Sí es posible consumirla. Siempre hay que recordar el balance y cualquier patología que podamos tener, porque la mayonesa, su ingrediente principal es una cantidad alta de aceite y huevos. Entonces solo hay que tener en cuenta esto. En las recetas que les compartí va una tofunesa, que es una mayonesa hecha de tofu. Esta es muchísimo más saludable también que la mayonesa normal. La textura es igual que la mayonesa y el sabor es muy parecido, es muy rico, súper saludable y esas son grasas buenas. ¿Sí resolví su pregunta? Sí, gracias. Muy amable. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Con respecto a la margarina, yo sé que antes en los ingredientes decía que tenía aceites vegetales hidrogenados o parcialmente hidrogenados, y lo recuerdo porque yo leo mucho las etiquetas, desde hace tiempo leo las etiquetas de los productos, pero yo he visto que últimamente no dicen eso, dice aceites vegetales, incluso en la información nutricional salen las grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, y donde dice grasa trans dice 0 gramos. Entonces no sé si es una información falsa y nos están engañando o ya cambiaron el proceso y están usando quizás más grasas saturadas, pero no son trans, porque por lo menos en Venezuela yo creo que ya es a nivel mundial, no todos los países deben respetar esto, pero creo que ya prohibieron el uso de esos aceites vegetales parcialmente hidrogenados o hidrogenados. De todas maneras, yo no consumo la margarina, a mí no me gusta, yo prefiero usar mantequilla y ghee y otros aceites que usted ha nombrado hoy como saludables. Sí, tiene razón, pero algunas veces en las margarinas esconden las grasas trans. Hay que revisar los ingredientes
que no digan nada. Ahí les voy a poner en el chat las palabras claves que tienen todas las grasas que son trans. También tienen que revisar si la cantidad de ácidos grasos saturados no sea mayor que la cantidad total de grasas que tiene el producto, porque eso quiere decir que hay grasos escondidos. Por definición, las margarinas son grasas trans porque son de aceites, y si se dan cuenta, los aceites no tienen consistencia firme. Entonces no es posible. Solo el aceite de coco, que a temperatura ambiente sí está con una consistencia sólida, pero es otro tipo de grasa, ¿verdad? Las margarinas son grasas hechas artificialmente. Mientras más dura es mi margarina, peor es para la salud. Con respecto a la manteca de cacao, que dijo en la parte anterior de este encuentro que lo usaban para realizar bombones. Quiere decir que yo no puedo usar, no lo he probado nunca y no estoy simplemente adelantándome un poco a algo que quizás pudiera o no hacer, depende de su recomendación. ¿Pudiera usar la manteca de cacao para cocinar algún postre, o es preferible el aceite de coco, que ese sí sé que lo están usando ya en mayores recetas de estas de repostería? La manteca de cacao no se utiliza para cocinar porque su punto de humo es muy bajo. Quiere decir que a una temperatura muy baja, apenas lo calienta, empieza a ser inestable y empieza a generar toxinas. Entonces no lo puede utilizar en postres, a menos que sea en un postre frío, en un postre que no lleve cocción. Ahí sí lo puede utilizar, pero es preferible utilizar el aceite de coco. Entonces, si ya no hay más dudas, les agradezco mucho su participación y gracias por estar aquí conmigo, disfrutando de este cafecito. Nos vemos.